episodio de Cato por Stream. Mi nombre es Florencia Avena y una vez más estoy acompañando en la conducción a mi querido compañero Gabriel. Gracias, Flor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, con invitados de lujo. Algunos que trajimos de Estados Unidos, otros de China, otros de acá de Brasil, cerca. Nada, que nos van a ayudar, Flor, a entender qué está pasando en este mundo, ¿no? Este mundo que está medio patas para arriba, un mundo que ya no lo tenemos ordenado en las coordenadas que tradicionalmente lo teníamos ordenado, y debatir en ese sentido qué le sirve a la Argentina, qué nos sirve a nosotros como país, como sociedad, a quién miramos y qué tenemos que seguir para lograr seguramente los mejores objetivos como país y como Estado. Bueno, como bien dijiste, anteriormente tenemos un gran panel de invitados y los voy a presentar. A nuestra izquierda, Francisco Tayana. Gracias, Francisco. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, sos historiador y sociólogo. Sinólogo. Sinólogo. Experto en China. Espectacular. ¿Y experto en China? ¿Te formaste en algún lado? ¿Tenés alguna de diplomatura, magíster? Tengo una maestría en estudios chinos en la Universidad de Beijing y soy autor del libro Argentina, China y el Mundo, 1945-2022. Capo, perfecto para este programa. Lo trajimos de China, lo trajimos de China. Claro. Bueno, al lado de Francisco, Malena Viu. Malena, gracias. Gracias por la invitación. Malena sí, socióloga. Sí. Ahora le pegué. Y dedicada a estos temas académicamente y en investigación también. Sí. Después de socio hice una maestría en Relaciones Internacionales y después otra en Análisis Político, así que me fui metiendo con internacionales después de Sociología. Bien. Y también puede ser que estuviste en el G20 este año. Sí, estuve en el G20 este año. ¿Dónde fue? En Sudáfrica. En realidad en la apertura del G20, que es cuando inaugura el grupo de afinidad de las delegaciones jóvenes de los países, y en el caso de Argentina fue una delegación de la sociedad civil, una delegación de juventud de la sociedad civil, así que muy interesante. ¿Qué se siente ser fan del puntero del campeonato? Hermoso. Rosario Central, hermoso. Hermoso, y sí. Tremendo. Hermoso. Sí. Que vuelva Di María y puntero, ¿qué más? No, estamos en un ¿Vas momento... a la cancha? Sí. Voy a la cancha. ¿Sufrís? Sí, sufro. Ahora estamos en un momento de sufrir, pero también de tener unas lindas alegrías. Lo que habrá sido para los canallas cuando el Diego fue a jugar a Newell's, ¿no? Sí, también Fue está... duro. Sí. No quiero poner otro nombre sobre la mesa que también pasó por Newell's, pero sí. Bien ahí. Bueno, a nuestra derecha, Viole Weber. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estudiaste Relaciones Internacionales. Así es, me recibí este año de una licenciatura en Relaciones Internacionales y trabajo en streaming. ¿Conducís? ¿Tenés un programa? Tengo un programa de geopolítica en Mate que se llama Es una trampa y bueno, ahí semanalmente, a veces quincenalmente, abarcamos un tema de la geopolítica contemporánea como más en profundidad, tratando de invitar al análisis. ¿Por qué el título es una trampa? Es una referencia a Star Wars y bueno, es un poco, para mí hay muchos temas de la geopolítica que terminan un poco en eso, ¿no? Como, y qué sé yo, como... No sé, para mí, justo en el capítulo pasado hablamos de si Argentina efectivamente es el centro del mundo por todo esto de que se volvió el eje en relación al salvataje de Trump y demás. Y bueno, un poco tratar de hablar de internacionales en Argentina es una trampa. ¿No? Como hay muchas cosas de la geopolítica que un poco para mí caen en esa premisa. Bien ahí. Y al lado de Viole, Tomás Fenati. Muchas gracias. Bienvenido. Tomás. Gracias a ustedes y gracias a la gente que nos está viendo acá. Estudiaste Comercio Exterior y también estás estudiando Economía. Sí, yo tengo 23 años, arranqué con una tecnicatura y después empecé con la carrera de Economía. A la vez, bueno, también estoy con las redes sociales, más que nada hago contenido en temas de política, historia, economía y también mucho de geopolítica y relaciones internacionales, así que es un tema que me apasiona desde muy chico. Buenísimo. Vamos a empezar a conversar, a discutir, a debatir sobre este momento de la Argentina en el mundo, sobre relaciones que ya no están marcadas, y ustedes nos van a corregir o no, por cuestiones solamente bélicas ni de conflicto ideológico, sino por luchas y tensiones tecnológicas, comerciales. En eso se está jugando un poco
este nuevo orden mundial. Arrancamos el programa con un video y con algunas intervenciones que disparen la discusión. Argentina y Estados Unidos tienen una relación histórica marcada por altibajos. En 1945, el episodio Braden o Perón mostró una tensión directa. O Braden o Perón. Durante la última dictadura militar, Estados Unidos respaldó inicialmente a la Junta, en el marco de la Guerra Fría y la lucha anticomunista. Pero surgieron fricciones gracias a la lucha de los familiares de los desaparecidos por los derechos humanos. En el 82, durante la Guerra de Malvinas, Estados Unidos se alineó con el Reino Unido. Y pretender de nuestro pueblo en ese sentido y en ese sector un esfuerzo mayor, sin duda ninguna, es condenarlo a la marginalidad, a la extrema pobreza y a la miseria. Menem fortaleció las relaciones a niveles carnales, con alineamiento político y económico hasta estético. God bless your country and God bless our America. Muchísimas gracias. Néstor y Cristina adoptaron más distancia y criticaron al FMI luego de pagar toda la deuda que el país tenía con el organismo. Ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad. Protagonizaron además un episodio emblemático con el no al ALCA en la Cumbre de las Américas de 2005, cuando se rechazó la propuesta de George Bush de crear un tratado de libre comercio continental. Macri y Milei buscaron una alianza explícita con la administración Trump. Make Argentina great again. ¡Viva la libertad, carajo! O sea, no pidió nada a cambio y o sea... Argentina, Bolivia, Chile. We just have the largest oil reserves. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. We have a lot to do. This region matters and we need to step up our game. They have no money, they have no anything. They're fighting so hard to survive, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. Bueno, es la historia de nuestro país, ¿no? De relaciones multilaterales, de vínculos cruzados con Estados Unidos principalmente, pero con todas las potencias del mundo y buscando un lugar en el mundo. ¿Es así? Sí, me parece que sí, Argentina, por el lugar que ocupa, sobre todo en términos geográficos, es un país que simultáneamente tiene una relevancia regional clave en un teatro que tradicionalmente ha sido de una importancia secundaria en el tablero geopolítico global. Creo que en muchos sentidos, y a pesar de la preeminencia que Estados Unidos ha logrado tener desde 1945, el centro gravitatorio en el cual giran en torno a los conflictos, el corazón de la humanidad sigue siendo Eurasia, digamos, por una cuestión de tamaño, por una cuestión de recursos, pero a medida que esos conflictos también se proyectan a otros teatros, un país como Argentina creo que va a tener una relevancia cada vez mayor en el siglo XXI. Y en la relación que tiene actualmente Argentina con Estados Unidos, ¿crees que es de alguna manera como un tutelaje, entre comillas? Lo describiría más como una subordinación gratuita por parte del actual gobierno argentino a los designios de Washington, algo que ha roto con muchas de nuestras tradiciones diplomáticas y cuyo sentido no está muy claro qué es lo que se logra a cambio en esta situación, sobre todo en un momento en el cual Estados Unidos está enfrentando progresivas crisis tanto internas como externas. Sí, incluso no es información pública, o sea, que a cambio de qué recibimos este crédito, como lo ha sido en otros momentos, digamos. El acuerdo no está tan claro. No está tan claro, me parece que la naturaleza es netamente política. Creo que con otro gobierno en Estados Unidos y otro gobierno en Argentina, la situación actual sería difícil de imaginar. Pero donde uno ve un mapa político de Latinoamérica, también tiene sentido el apoyo que actualmente nos está dando Trump a la Argentina, en vista que es el país más importante y más poderoso de América Latina que en este momento mantiene buenas relaciones con Estados Unidos. Pensemos que Washington en pocos meses ha logrado pelearse con Brasil, con Colombia, con México, tres países que tradicionalmente han sido mucho más cercanos a Estados Unidos que Argentina. Durante muchas décadas, Malena, el mundo tuvo como dueño a Estados Unidos. Hoy parece que eso está en disputa. Sí, algo que me parece interesante del video que vimos recién es la relación pendular, ¿no?, de Argentina con Estados Unidos, como esto de me acerco más, me acerco menos. Me parece que hoy por hoy
y en relación también a lo que decían recién, estamos frente a un alineamiento automático, incluso mayor que el que teníamos en los 90, y justamente por eso hoy estaríamos teniendo una política exterior subalterna, porque las decisiones que se toman en materia de política exterior terminan estando justificadas por ese alineamiento automático y no por alguna justificación sustantiva de por qué ir por acá o ir por allá. Y en relación al contexto internacional, sí, me parece que estamos ante un escenario que viene cambiando en el sistema internacional. No me adelantaría a ser categórica en términos de definir estrictamente cómo está hoy el sistema internacional, porque me parece que justamente está en algo así como una transición, viene cambiando, porque justamente vienen creciendo y vienen empezando a protagonizar la escena internacional nuevos actores, como por ejemplo China lo viene haciendo sostenidamente ya hace unos cuantos años, pero de la mano de China también otras potencias emergentes, que algunas de ellas están nucleadas en los BRICS, como pueden ser India, pero también Turquía, por ejemplo. Entonces, creo que el escenario internacional hoy por hoy no es el escenario internacional al que nos acostumbramos en el periodo de la posguerra fría, donde teníamos a un bloque occidental liderado por Estados Unidos ordenando el sistema internacional. Me parece que justamente ahora hay otros actores, otras instituciones, otras preferencias que empiezan a jugar y ya el que define las reglas de juego no es el mismo ni de la misma manera. Por allá, digamos, ¿cómo se está viendo? La verdad es que coincido un poco con que bueno, el mundo está cambiando claramente y creo que Estados Unidos, si bien en algunos sectores se está empezando a pelear contra China con el liderazgo mundial, yo creo que igual Estados Unidos sigue siendo un país muy relevante, o sea, todavía tenemos a Wall Street como el centro financiero mundial, tenemos también el dólar como la moneda más importante por lejos, o sea, creo que Estados Unidos tiene ciertas herramientas con las que todavía puede seguir manteniéndose. China, como digo, está surgiendo, también está surgiendo, como mencionaste, otros países más. Yo creo que después, hablando del alineamiento de Argentina con Estados Unidos, creo que en ese sentido, un poco la intención, creo yo, del gobierno actual es principalmente asociarse por un tema de que Argentina está escaseando hace mucho tiempo con dólares y también con inversiones y un montón de sectores que Argentina tiene trabados, y creo que por lo menos desde la visión del gobierno actual creen que quizás acercándose más a Estados Unidos se puede en cierto punto aminorar esa crisis. Pero bueno, sí es cierto que creo que el mayor problema que tiene Argentina, que lo mencionás vos, estos vaivenes, es que Argentina no tiene una política de Estado concreta de cómo se relaciona con el resto del mundo, independientemente del gobierno. Un ejemplo, Chile, independientemente del gobierno que tiene un cierto alineamiento más hacia Estados Unidos, o mismo México con el acuerdo de libre comercio que tiene con Estados Unidos. O sea, hay ciertos países que más allá de todo respetan una política, o Brasil con una política quizá más neutral. Pero creo que el problema con Argentina es que constantemente cambia el gobierno y cambia completamente la política internacional del país, lo cual hace que no podamos tener socios confiables o estables en el tiempo. Viole, ¿cómo es clave tener una agenda y una política de vínculo, de relación internacional clara? ¿Tenemos con qué? ¿Podemos pararnos y plantarnos para discutir en el escenario internacional con otra fortaleza? ¿O estamos, digamos, obligados a ir al pie? No, o sea, para mí sí es clave, deberíamos tenerla, o sea, creo que es lo que hace que un país pueda, digamos, surfear la arena internacional mientras lidia con los problemas internos que surgen. Yo creo que hasta antes de Milei sí había algunos lineamientos fijos de política internacional que se mantenían a través de los gobiernos, por ejemplo, la política en relación a Malvinas, la relación con Brasil y demás, y es recién ahora en el gobierno de Milei que se termina de patear el tablero al todo, que igual es una agenda muy chica en relación, por ejemplo, si vemos otros casos como destacaba recién el caso de Chile. Pero bueno, sí siento que en un contexto, en un país donde es tan difícil mantener un curso de acción a través de los años, termina pasando que los grandes hegemones de turno, que bueno, ahora puede estar China empuja, pero también eso fluctúa, y con Estados Unidos a la cabeza desde siempre, bueno, eso termina generando que en las negociaciones bilaterales terminan sacando más ventaja ellos de los acuerdos comerciales, y quizás en un gobierno como el de Milei, en vez de ser más bien pragmático en relación a las ventajas que podría sacar de la asociación con diferentes países, termina con una obsesión con Estados Unidos que puede estar asociada a la falta de dólares o a la situación financiera de nuestro país, pero que para mí está más asociada a la obsesión ideológica casi chupamedias de
de Milei, para decirlo con clase, que termina convirtiendo nuestro rol en esa negociación a un rol 100% subordinado, que igual es probablemente el que hubiéramos tenido en mayor o menor medida, pero que se exacerba y que terminamos accediendo a aceptar un salvataje sin siquiera saber las condiciones y terminamos enterándonos los argentinos por trascendidos de diarios estadounidenses cuáles serían los potenciales costos de ese salvataje de la Argentina. Bueno, nombraban ya a Brasil, a China, después más adelante vamos a hablar sobre los BRICS, pero ahora vamos a seguir con otro video para seguir pensando y debatiendo sobre esta alianza que tenemos con Estados Unidos. ¿Por qué esta vez sería diferente? A ver. Por el apoyo de Estados Unidos. Argentina es una economía bimonetaria. Nosotros nos manejamos con dos monedas y al dólar lo valoramos más que al peso. Consiguió el cañón del tipo que te imprime los dólares. Es el tipo que imprime los dólares. Lo único que alcanza es dólares ilimitados. Y Milei es el primero que lo consigue en la historia. Al desarrollo se llega por tres maneras. Primero los pioneros, después los herederos, finalmente los invitados. Nadie llega solo salvo los pioneros. Los pioneros te patean la escalera. Te tienen que invitar. Nos llegó la invitación. No sé si va a funcionar. Lo que sé es cuál es la intención. Está pensando en energía barata, para industrialización novedosa y minería. No le doy la razón. No, yo tampoco se la quito. Le doy la racionalidad. Yo creo que el plan de Milei es racional. No tengo idea si va a funcionar, nunca hay garantías de éxito. Pero él está apuntando al futuro con apoyo extranjero. Ventajas y riesgos de este acuerdo, de esta relación con Estados Unidos tan comprometida. Me parece que el desarrollo no se consigue únicamente a través de una invitación. Me parece que hay varios países que lo han demostrado, pero sin ir en derivaciones históricas. Me parece que además no se aplica a este caso. No hay una sola prueba de que a Estados Unidos le interese desarrollar Argentina. Me parece que está manteniendo a flote una situación fiscal de un gobierno endeble por motivos ideológicos circunstanciales. Entonces, en ese sentido, me parece que no hay un camino hacia el desarrollo bajo estas condiciones. Bien, Tomás, ¿estamos bien encaminados? Y yo creo en este que acuerdo. En ese sentido coincido un poco con lo que dice Malamud, de que creo que justamente lo que quiere lograr Milei con esto es este acuerdo para poder garantizarse con el acceso, por ejemplo, a los dólares, que es algo que Argentina siempre ha escaseado. Y bueno, teniendo en cuenta que Argentina en los últimos 10 años, o sea, Milei había asumido con reservas negativas, en ese sentido no tenía mucho margen para mí. Esta asociación con Estados Unidos en cierto punto también, no sé tampoco si fue tan voluntario todo, sino porque quizá el contexto te obligaba a que te asociaras o con alguien. Pasó con el swap durante la época de Alberto Fernández también, que hicimos un swap con China, del que tampoco se sabía tanto. Creo que esto está pasando más que nada por la debilidad y la fragilidad de las reservas que tenemos en el Banco Central. Pero vos entonces no lo ves como una amenaza, sino como una oportunidad. ¿Para qué? No, yo creo que en ambos casos, no sé si como una oportunidad, porque como coincido con lo que decís vos, o sea, creo que Estados Unidos no tiene tantos incentivos a que Argentina se desarrolle como una nación como lo tuvo con Corea, como lo tuvo con Japón, con Israel, pero sí creo que Argentina ofrece un montón de potenciales en un montón de sectores en los que Estados Unidos está en necesidad, como puede ser el litio, como puede ser el cobre, el uranio, un montón de productos que Estados Unidos en cierto punto sabe que Argentina tiene una mina de oro, como todos los países del mundo, y a diferencia, por ejemplo, de Chile, ejemplo lo digo siempre, Chile exporta 100.000 millones de dólares al año, nosotros exportamos 70.000 millones. Y ellos tienen la misma cordillera que nosotros, y nosotros tenemos vaca muerta, la agricultura, la ganadería, hidrógeno verde, tenemos un montón de otras cosas más. Y creo que ese potencial dormido, quizá lo que espera Estados Unidos es quizá que sus empresas o sus sectores puedan aprovechar ese potencial que Argentina tiene dormido y dominarlo sobre China en esta guerra en Sudamérica de quién controla el comercio entre América del Sur, si China o Estados Unidos, donde China está ganando terreno. Ahí Viole, vos asentías con la cabeza. Yo comparto el análisis en relación a la puja por los recursos naturales, especialmente con los minerales asociados a la producción de energía. Bueno, vimos siempre el petróleo, el gas en vaca muerta, pero ahora se suman todos los minerales críticos y las tierras raras, en los cuales Argentina es, pero rico le queda chico. Y nosotros hacemos un uso muy pobre y sacamos mucha menos ventaja de la que podríamos quizás, y es una puja en la que Estados Unidos está muy en desventaja en relación a China, porque China no solo que tiene una gran densidad de disponibilidad de esos recursos en su propio territorio, sino que además desde hace décadas, que también una de las cosas que caracteriza a China, y acá Francisco podrá apoyar o digamos, quiero decir ahondar, que están especializados en la planificación a largo plazo, vienen haciendo acuerdos en el marco de la nueva ruta de la seda para
asegurarse su propia provisión de ese tipo de minerales, y Estados Unidos quedó muy atrás en esa puja. Entonces ahora que están un poquito más avivados, se dan cuenta de que tienen que meter un poco ahí de velocidad para poder asegurarse su propia provisión y garantizar todas las etapas de la cadena de valor. Y eso me parece que es un eje central de la puja actual, no solo geopolítica en general, de Trump, que lo vimos con Trump pidiéndole a Zelensky sus minerales críticos para darle su apoyo militar en el marco de la guerra con Rusia, y ahora también pasa en el marco de todas las relaciones con América Latina y esa disputa que llevan adelante entre ambos. Pero que bueno, me parece que termina siendo como que bueno, un poco un capital que el gobierno de ahora sabe que tenemos, pero que quizás mi lectura es que tampoco saca el provecho que podría en relación a la necesidad que tiene Estados Unidos de garantizarse ese abastecimiento. Bien, vamos a incorporar a China, vamos a incorporar un poco de complejidad en esto de cómo se construyen relaciones más equilibradas, más inteligentes. Para eso un testimonio, un ex embajador de Argentina, Baco Narvaja, explicando las oportunidades que tiene la Argentina y la necesidad de mirar a China con mayor atención. Por eso yo hablo de doble subordinación. Subordinación política, ahora muy económica, a Estados Unidos, pero también una subordinación económica a China. Porque toda la ayuda que está dando económicamente Estados Unidos se está gastando en China. O sea, a través de dos plataformas, Temu y Shein, Argentina está gastando 100 millones de dólares por mes en productos, porque obviamente si vos no tenés una relación inteligente con China, que es el 30% de la manufactura mundial, produce, también te pasa por si arriba, vos no por haces supuesto. proteccionismo, te va a arrasar tus sectores industriales, como está pasando. Por eso hablo de una doble subordinación, y con un capítulo acá donde ya se profundiza, que tiene que ver con por qué lo respalda tan fuerte Estados Unidos a un país que para Estados Unidos representa el número 35, que es lo que representa Argentina, y nosotros que representamos para ellos el número cuarto, tercero, depende. En el intercambio comercial estás hablando. En intercambio comercial, en economía. Porque cuando el antecedente más fuerte de rescate del Tesoro tiene que ver con la crisis de tequila, a una economía que sí representaba mucho para Estados Unidos, que es México. Entre México y Canadá conforman el NAFTA, es la economía central de Estados Unidos, está en ese espacio geográfico, y hace un salvataje parecido al que está haciendo con Argentina. Y acá el primer elemento es la desproporción de la ayuda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un presidente que, yo digo, no solo está subordinado a estos dos países, sino que no representa los intereses de Argentina. Tendríamos que estar mirando a China para equilibrar, para compensar, para no quedar tan atados a la estrategia de Estados Unidos. Primero me parece que nosotros, argentinos y Argentina, tenemos que poner en primer lugar nuestros intereses nacionales. Nuestros intereses nacionales son nuestros y de nadie más. Con lo cual, alineamiento automático con nadie, ni con China, ni con Estados Unidos, ni incluso con Brasil, que todavía no hablamos, pero es uno de nuestros aliados estratégicos, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que, justamente entendiendo el lugar que ocupa hoy Argentina en el sistema internacional y en la región, nosotros tenemos que hablar con absolutamente todos. Nos tenemos que sentar en todas las mesas de discusión y sí, desarrollar obviamente relaciones que nos convengan tanto con Estados Unidos como con China. Y en ese sentido, aprovechar las potencialidades de esas relaciones, pero también con criterio. O sea, tenemos que tener cuidado de todos, porque nosotros tenemos que poner por sobre todo adelante nuestros intereses nacionales. ¿Por qué Estados Unidos está poniendo el ojo en Argentina? No es casual que nos esté mirando con ese nivel de detenimiento. Sí. Porque justamente Argentina tiene recursos críticos, tiene polo, porque nosotros somos la puerta de entrada a la Antártida y tenemos uno de los litorales marítimos más extensos que hay, con todos los recursos naturales vivos y no vivos que se nos ocurran. Tenemos el estrecho de Magallanes, o sea que es un paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico Sur. Entonces, no es casual que Estados Unidos esté mirando a Argentina. Entonces, claro. Francisco, ¿vos cómo la ves? Porque le estamos poniendo todas las fichas a un solo jugador. ¿Por qué hay que aliarnos con China? ¿Qué es importante de eso? No diría que hay que aliarnos con China, me parece que hay que continuar una relación histórica que tuvimos de cooperación e intercambio. En el último medio siglo, nuestras relaciones con la República Popular China fue de las relaciones bilaterales más estables y fructíferas que tuvo nuestra nación. A lo largo de distintos gobiernos, de distintos partidos políticos, a lo largo de distintos sistemas de gobierno. De hecho, el primer presidente argentino en visitar la República Popular China fue Jorge Rafael Videla en 1980.
Entonces, realmente fue una relación que logró atravesar mucho de, digamos, el escenario dinámico que tuvo Argentina en las últimas 5 décadas. Entonces, me parece que esta es la primera vez que un gobierno ha tomado una decisión ideológica de degradación sustancial de esas relaciones bilaterales sin realmente lograr nada a cambio. Y que, a diferencia de Estados Unidos, fundamentalmente es un país que no nos puede amenazar. Y me parece que eso es una cuestión muy clara en nuestra relación con China. Sí, cuando pones sobre la mesa la desproporción entre los dos países es grande, pero China literalmente está en el otro lado del mundo, lo cual limita enormemente su capacidad de actuar. Con lo cual, por una cuestión de la geopolítica básica, nosotros solo podemos tener una relación cooperativa con China. Bien, vamos incorporando otros actores. Vamos incorporando otros actores. Antes dije que íbamos a hablar un poco sobre las BRICS y Argentina. En esta Argentina de Milei decidió quedar afuera de las BRICS. Vamos a ver un video sobre eso. Defendo que os nossos irmãos da Argentina possam participar dos BRICS. Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. É porque tem uma coisa muito importante: o Brasil não pode fazer política de desenvolvimento industrial sem lembrar que a Argentina é um país que tem que crescer junto com o Brasil. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Y finalmente Javier Milei formalizó su renuncia a los BRICS. Con Milei, Argentina renunció a ingresar en los BRICS y apuesta por alejarse de Pekín en lo económico, al mismo tiempo que se alinea incondicionalmente con Estados Unidos. Milei rechazó algo que le costó al país muchísimo esfuerzo. Los BRICS representan más de un cuarto de la economía mundial, el 40% del total de la población del planeta, casi el 30% de su superficie. El BRICS es un espacio en donde están presentes los principales socios comerciales de Argentina, que es China, que es Brasil, que también es Rusia, que también potencialmente es la India. Hay que ser necio y hay que tener anteojeras ideológicas para hacerle tanto daño a la Argentina. Yo un poco en línea con lo que decía Male y lo que estábamos viendo recién, hay otra manera de integrarse, hay otras alternativas, otras opciones, hay unas relaciones más inteligentes en el escenario internacional para la Argentina. Yo quiero citar algo que sucedió, que es que durante la presidencia de Mauricio Macri, él empezó su gobierno hablando de que no iba a tener relaciones con China, un poco bajo los mismos argumentos que hoy trae Milei, quizás con otro tono de voz, como sabemos que tiene. Mauricio Macri fue el presidente al final de su mandato que más acuerdos comerciales firmó con China en la historia de nuestro país. O sea, me parece que un poco lo que le pasa a los presidentes más liberales de derecha en la Argentina es que se terminan chocando con esa realidad, que es que al final del día un socio comercial como China, y sobre todo cuando te ofrece un foro como los BRICS, de intercambio con países del sur global, con la posibilidad de actuar en bloque y de generar otro tipo de relaciones comerciales, pero también de alianzas estratégicas, es siempre la posibilidad, y en esto coincido con Malena, de que es fundamental poder tener un asiento en ese tipo de foros. Entonces, bueno, me parece que rechazar digamos, la participación en los BRICS termina siendo de alguna manera como un acto, sí, como bastante ingenuo en tanto a las posibilidades que tenías de aprovechar eso, incluso manteniendo un posicionamiento ideológico contrario, incluso teniendo grandes relaciones con Estados Unidos. Pero bueno, me parece que son países muy diversos, que tienen mucho para ofrecer, con economías muy complementarias a la Argentina, y que eso podría habernos dado una plataforma para negociar todo en función de nuestros propios intereses. Igual para mí hay un problema con el concepto de interés nacional, que es muy difícil definirlo, porque los argentinos somos muy diferentes entre nosotros, y entonces siempre me genera como un conflicto interno a mí eso. Pero bueno, que sí que había una oportunidad de colaborar con otras economías muy grandes y a otras no tan grandes, pero desde un lugar más horizontal, y bueno, nos negamos a esa posibilidad que había costado mucho conseguir. Claro. ¿Y vos, Tomás, pensás que también participar en los BRICS de alguna manera nos ampliaba nuestros vínculos comerciales?
Yo personalmente tengo una postura más distinta en ese sentido. Yo creo que Argentina en el BRICS o sin el BRICS, yo lo que veo en el futuro de BRICS es que yo veo un organismo que no logró sus objetivos. Creo que el BRICS, hoy por hoy pensamos en el Banco del BRICS, que puede ser como el FMI del BRICS. Solo lo que nos prestó el FMI a nosotros es todo lo que prestó el Banco del BRICS en su historia. O sea, es un organismo que no se logró consolidar para mí como se creía que podía lograr hacerlo. Y ahora con la expansión creo que incluso va a ser más difícil que se pongan de acuerdo entre todos los países miembros. Yo creo que el BRICS era una herramienta que podía tener un potencial enorme, pero creo que diferencias de afinidades políticas, el hecho de que tengas mezclados países distintos, con distintos, no sé, una economía como China que está industrializada, con un país como Rusia que es petrolero, con una democracia como Brasil, o sea, son tan distintos, tan heterogéneos, que creo que es muy difícil lograr consensos. Tampoco hay como acuerdos de libre comercio dentro del BRICS, no es un acuerdo de libre comercio como podría ser, no sé, el NAFTA, el Mercosur. Yo creo que Argentina, o sea, no digo que esté bien o mal, pero lo que sí creo es que el BRICS no sé si hubiera sido un potencial enorme para la economía argentina, porque no creo que ni siquiera para los propios países del BRICS hoy lo está haciendo. Claro. Y Male, ¿vos qué crees? ¿Que esto nos aleja un poco de Brasil, que es nuestro principal socio comercial? Yo creo que el costo, antes de ir a Brasil, Sí. yo creo que el costo de bajarnos de los BRICS para Argentina es mayor que, dicho de otra manera, el costo de habernos quedado en ese sentido de que el compañero decía que por ahí no le hubiéramos sacado muchísimo rédito a formar parte de esa mesa. Yo creo que el costo de habernos bajado es muchísimo mayor, sobre todo porque incluso teniendo una política exterior tan ideologizada como la que tenemos hoy y tan dogmática, podríamos incluso haber formado parte de esa mesa. Es el caso que mencionaban recién de India. O sea, India es un país que mantiene muy buenas relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos y forma parte es de los socios fundadores de los BRICS. Entonces, en ese sentido, a mí me parece un error que Argentina se haya bajado de los BRICS. También me parece un error de la gestión anterior el no haberle dado el volumen que se le podría haber dado a la cuestión BRICS, porque el costo que tuvo el gobierno de haberse bajado de esa mesa fue muy residual. Yo creo que, o sea, salvo para los entendidos, más o menos nadie registró mucho que Argentina se bajó de los BRICS. Y en relación al tema con Brasil, el hecho de que nosotros hayamos dejado vacante esa silla, es que hoy por hoy, en ese grupo de países y en esa mesa de negociación, por parte de América Latina, el único país que está ahí es Brasil. Ahora pues Colombia y demás, pero es Brasil y nosotros decidimos corrernos de ahí. Entonces, de alguna manera, la voz latinoamericana en esa mesa es Brasil. Se dice que Argentina tiene todo lo que está demandando el mundo, que buena parte de nuestros recursos naturales son estratégicos para la trama productiva de la mayoría de las economías internacionales. Tierras raras es un concepto que no es como el helado pistacho. Vino y nos enteramos que estaba, que existía, no sabíamos ni de qué se trataba, pero hoy lo tenemos. Todos hablamos de tierras raras sin saber con mucha claridad qué significa, dónde están. Yo busco en la maceta, ¿viste?, de mi casa a ver si... pero parece que ahí se juega buena parte de la discusión y de las relaciones de poder también en la Argentina y de lo que tiene nuestro país para posicionarse en el mundo. Compartimos también un video y abrimos también la discusión y el debate. Tierras raras. Las tiene Ucrania, las quiere Trump y ahora las tiene Argentina. Vení que ahora te contamos qué son. En verdad, según los geólogos, no son tierras, sino un grupo variado de elementos químicos y algunos no son tan escasos como el cerio, pero otros sí. También les dicen minerales críticos, son 17 distintos y suelen estar todos mezclados, o sea, no en estado puro. ¿Y para qué se usan? Bueno, para almacenar datos informáticos en aparatos más chicos con más potencia gracias al iterbio y el terbio, dos de estos 17 compuestos, pero también para cristales láser, motores eléctricos, armas, auriculares y muchas cosas más. Para resumir, su principal uso es tecnológico y el principal dueño y productor de tierras raras es China, que controla el 70% de la producción mundial. Imagínate que Estados Unidos importa la gran mayoría de ahí y sí, no se llevan muy bien. El mundo tiene aproximadamente 130 millones de toneladas métricas de tierras raras y 44 millones están solamente en China. Y ahora sí, Argentina. El país tiene tierras raras, pero no se sabe bien dónde están, cuántas hay y su explotación es limitada. Se han identificado algunas reservas en Córdoba, San Luis y Salta o en La Rioja y Catamarca, pero ninguna está activa. Con el conflicto de Ucrania con Rusia, la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos y el acuerdo norteamericano que busca quedarse con tierras raras ucranianas, muchos creen que la subida de precio potenciaría la explotación en Argentina. ¿Y vos, las conocías? ¿Qué crees que va a suceder?
bueno porque empezamos a bajar un poquito el debate. Hasta acá estábamos medio allá arriba, ¿no? En las relaciones internacionales. Argentina parado y sentado en qué mesa. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Es parte de lo que estamos hipotecando en el marco de estas relaciones. Nos tenemos que afirmar ahí porque eso va a ser muy valioso. Sí, ¿qué y hacemos, es nuestra carta de negociación. ¿Qué hacemos con eso que tenemos? ¿Es una oportunidad para nosotros, para nuestro desarrollo? ¿Cómo lo extraemos? ¿Aprender a extraerlo, a procesarlo? Tomás. Sí, yo me encantó que hayan empezado diciendo que no son tierras, porque no son ni tierras ni raras. Como que la verdad es que el nombre está pésimo, porque están en todos lados y porque no son tierras, como mencionaba el video. Como se mencionas, China en realidad no es que tenga la mayor cantidad de reservas China puntualmente, sino que lo que tiene China en particular, que es lo que logró desde la época de Deng Xiaoping, cuando Mao dejó de estar en el gobierno y asumió Deng Xiaoping, más que nada la parte económica, ¿no? Y empezaron a hacer las reformas. Él ya en ese momento, que fue hace ya bastantes años, ya hablaba de que las tierras raras iban a ser el futuro del mundo y que China tenía que liderar esa carrera. El problema con las tierras raras es que, como se menciona, son muy escasas en cantidades grandes. O sea, puede estar distribuido mucha cantidad, pero en un montón de terreno. Y el problema que tienen las tierras raras es que es muy difícil de extraerlas. O sea, porque se requieren muchísimos procesos y encima es muy contaminante. Eso es lo que explica por qué Estados Unidos, teniendo tierras raras, no las explota, porque tiene leyes ambientales mucho más fuertes que impiden ese tipo de procesos. Yo creo que en Argentina también puede pasar algo similar en ese sentido, de que para poder estar en tierras raras vas a necesitar tener una política, una crisis con el tema ambiental, creo yo, porque es una política que contamina bastante la extracción de tierras raras. Y creo que Argentina, como digo, tiene el potencial, pero bueno, China y Estados Unidos están peleando en ese entorno, porque, ¿qué pasa? China tiene las tierras raras, pero Estados Unidos tiene los microchips más avanzados. Entonces es como que justamente en la reunión que hubo en Corea del Sur entre Trump y Xi Jinping, hubo un acuerdo por este mismo tema de: vos permitime que empiecen a ingresar los nuevos chips de Nvidia, que Nvidia es hoy por hoy la empresa más valiosa del planeta porque fabrica estos microchips, a China, no los más avanzados de todos, porque Estados Unidos no los quiere compartir, y a cambio vos permitime que ingresen tierras raras. Es como que está esta pelea de yo tengo los recursos, yo tengo la tecnología, ¿qué hacemos en el medio? Entonces creo que Estados Unidos intenta diversificar su ingreso de tierras raras, y Ucrania y Argentina podrían ser países que tranquilamente pueden ocupar ese lugar. Claro. ¿Viole? Para mí, es uno de los temas clave, estoy de acuerdo en ese sentido. Hay mucha confusión al respecto de las tierras raras, yo creo que en relación sobre todo a que a veces se confunden con los minerales críticos, y eso lo menciona el video. A mí me obsesiona este tema particularmente, de hecho es el tema del que hice mi tesina de grado. Y bueno, hay relevamientos de la CEPAL que igual sí muestran que la mayor densidad está en China, y más allá de esto de que ellos se dedicaron a establecer acuerdos de comercio con países que tienen en sus propios territorios. Hay como una coordinación muy fuerte que se puede ver sobre todo en relevamientos ambientales que buscan como mostrar la conflictividad social asociada a esas actividades extractivas, porque bueno, como decía recién Tomás, son muy difíciles de extraer y es difícil extraerlas en lugares donde hay leyes ambientales muy, muy estrictas, y bueno, en países del sur global como el nuestro, quizás como Ucrania, termina pasando que como las condiciones de negociación son tan asimétricas, terminamos cediendo en ese tipo de temas que quizás son más sensibles en términos de normativas o en términos de legislación asociada a la protección ambiental, a la protección de los derechos humanos de las personas que las habitan y demás. Francisco, ahí tenemos una llave para dar la pelea. No, sin dudas. Y además de eso me parece que Argentina tiene abundantes recursos. Me parece que también uno de los lugares más interesantes a futuro va a ser el cobre. Teniendo en cuenta que en los siguientes 20 años se tiene que minar más cobre de lo que se ha minado en toda la historia humana. Pero también me parece que uno de los recursos geopolíticos más valiosos de Argentina es algo mucho más sencillo. Este país produce comida, que es algo que la gente tiene que consumir todos los días, a diferencia de los iPhones. Y la producción agropecuaria a nivel mundial, en términos generales, es un producto industrial. No hay muchos países del mundo que puedan alimentar a su propia población. Y la mayoría de la agricultura del mundo es hiperdependiente de fertilizantes. No es nuestro caso. O sea, nosotros podemos alimentar a nuestra población y exportar sin fertilizantes. Y la mayoría de los fertilizantes se exportan en un par de mercados particulares, como Rusia y China. Con lo cual, ante un hipotético conflicto global, el valor de esa exportación argentina se va por las nubes, pues algo que no es que se puede negociar. Podemos ralentizar el crecimiento económico, podemos
ralentizar el desarrollo tecnológico, pero la gente tiene que comer o comer. Entonces ahí me parece que tenemos una clave geopolítica enorme. Male. Me quedé pensando en todo lo que dijeron porque todos marcaron puntos re interesantes. Sí, yo creo que comparto con lo que venían diciendo. Me parece que en Argentina tenemos, o sea, más allá de las tierras raras, tenemos un montón de recursos valiosos y una posición geoestratégica en el mapa también muy importante. Entonces, creo que las discusiones que demos en torno a cómo exportar esos recursos o incluso cómo industrializarlos o no, o explotarlos o no, tiene que darse en clave federal. Y tenemos que llegar a ciertos consensos mínimos para adentro para justamente como poder dar una discusión seria en torno a esto, porque creo que todos podemos estar de acuerdo en que hay que potenciar el uso y la explotación de estas cuestiones, como pensando justamente primero en Argentina y después en qué provecho le podemos sacar para afuera. Pero si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, y en ese sentido me refiero a las provincias, porque si estamos hablando de recursos del suelo, por ejemplo, a minerales, hidrocarburíferos y qué sé yo, es algo que indefectiblemente implica una mesa de negociación a nivel federal de ver cómo vamos a hacer para adelante con todas estas cuestiones, que es la que se viene. Entonces, es como que me parece súper interesante discutir en torno a esto, pero en primer término hay que llegar como a ciertos consensos básicos y que eso se traduzca en una legislación concreta que permita dar el paso de cómo vamos a seguir de acá en adelante. Entonces, claro. Sí, yo me quedo pensando también en qué modelo es el que sirve para la industrialización nacional, ¿no? Vuelvo a pensar también cómo generamos más empleo y mejores empleos. Y en eso también queremos terminar el episodio de hoy con una encuesta que hicimos en la calle para preguntarle a la gente qué es lo que nos arraiga para quedarnos acá y qué es a su vez lo que nos expulsa a irnos de la Argentina. No. Sí, puede ser. Sí, me encantaría, aunque extrañaría igual a Argentina. Sí, teniéndolo en cuenta en un futuro, pero mucho más adelante. Sí, casi siempre lo pienso. Sí, muchas veces. Soy de Ecuador y yo vine a la Argentina el año pasado. Sí, se fueron algunos amigos míos y bueno, me dio ganas por ahí de ir. Y Australia, países del Caribe, cosas con buenos paisajes, buenas culturas. España, tengo a mi mejor amiga allá. Alguno por Europa. Inglaterra, puede ser. Para enriquecer los conocimientos, las culturas. Por la economía de acá. Para también cambiar un poco la rutina de vivir acá siempre. Tengo como ideas de carreras que tienen una salida laboral allá en el exterior. Me tendría que haber ido en su momento y ya me quedé y bueno, te acostumbras. Prefiero ir a Argentina principalmente porque estoy estudiando. Al ser estudiante tampoco la posibilidad económica no está. Más que nada por la familia. Me gusta ir acá, bueno, porque tengo todas mis amigas, mi familia. Y elegí a Argentina porque era muy buena la educación, la persona, el lugar. A mí siempre me encantó medicina y acá yo tuve la oportunidad. Me quedo por mi amiga Juliana que está ahí atrás y si me voy con ella. ¿Alguno de los que está acá pensó en irse, organizó su vida para irse en algún momento? ¿Están tentados, estuvieron tentados? No, yo no me iría ni loca. ¿No? Pero sí lo que pienso todos los días es eso, cómo hacemos para construir un país en el que los pibes se quieran quedar y no se quieran ir. ¿Viole? Yo creo que iría a estudiar un tiempo y volvería. O sea, siento que acá está la clave de la Argentina es la calidad de la amistad, que un poco salta en el video, me gusta eso. Pero no me imagino viviendo, digamos, larga data en otro país. Tomás. Yo parecido, la verdad es que no, o sea, a veces lo he considerado el vivir afuera, pero no por un tema de vivir eternamente, sino más que nada para hacer la vida, ¿no? De vivir en un país con un idioma distinto por un tiempito como para probar, ¿no? Pero después volver acá, o mismo hacer alguna maestría o algo afuera y de ahí volver con estudios acá, pero no, nunca pensé en inmigrar. Quizá cuando era más chiquito sí, pero desde que tengo 18 años como que dije, si me llego a ir es por un tiempo y después volvería. Vale. No me voy, pero ni loca. O sea, me encanta viajar y conocer nuevos lugares, nuevos horizontes, pero siempre volviendo. Y de hecho, cada vez que me voy, vuelvo con más ganas de esta locura. De esta locura, bueno, linda y loca también. Francisco. Que es Argentina.
Bueno, yo tuve una vida rara en este sentido. Yo nací en Guatemala y a los 3 años nos mudamos a Washington y pasé buena parte de mi infancia hasta los 8 en Estados Unidos. Bueno, yo de hecho aprendí a leer y a escribir en inglés. Yo hasta el día de hoy pienso en ambos idiomas, sueño en ambos idiomas. Después nos volvimos acá cuando yo tenía 8. Terminé la primaria, la secundaria, hice la carrera acá. Volví a Estados Unidos por un intercambio, después hice mi primer maestría en Oxford, en estudios latinoamericanos, 1 año. Después viví 2 años en China, el año pasado estuve viviendo 2 meses en Turquía, que me invitaron como investigador a la Universidad de Ankara, que tiene el único centro latinoamericano del país. Yo, digamos, Argentina es un lugar que he elegido una y otra vez en mi vida. Claro, eso te iba a preguntar, después de todo eso, ¿te quedarías acá? Sí, además... también, o sea, por muchos motivos personales, los afectos, pero también, yo, a pesar de todo, y esto no es desmerecer la profundidad de la crisis actual de nuestro país, pero yo soy muy optimista del futuro de Argentina en el siglo XXI. Fundamentalmente porque creo que Argentina es un país que va a sobrevivir al siglo XXI. Algo que no me animo a decir de muchos países. O sea, yo no creo que la República Italiana sea un lugar que exista en el año 2050 o 2100. No creo que Corea del Sur sobreviva a este siglo, no creo que España sobreviva a este siglo. Me parece que la profundidad de la crisis que está atravesando Eurasia es enorme y se va a desarrollar de manera sostenida a lo largo de las siguientes décadas. Argentina, un país rico pero injusto. Una ronda rápida que arranca ahí por Viole. 2 o 3 palabras claves que nos permitan, y después les pregunto al resto, pensar que tenemos una ventana de oportunidad muy pero muy interesante. La salud y la educación acá son incomparables con cualquier país del mundo, casi diría. Y eso es lo más importante que hay. Bien, Tomás. Yo creo que son 3. Por un lado, los recursos naturales. Argentina tiene un montón para ofrecer, no solo para su propio país, sino que para el mundo. Por otro lado, las industrias de alta complejidad. Creo que el mundo hoy por hoy, en lugar de pensar en manufacturas de producción masiva, el mundo se está enfocando más en las industrias de alta tecnología, como la biotecnología, la nuclear, y eso es lo que hace que los países del mundo sean ricos. Y en tercer lugar, y por lejos y lo más importante, el capital humano. O sea, hoy por hoy el mundo, los países que crecen, que se desarrollan, lo hacen gracias al conocimiento que la gente le agrega, el sector servicios. Los países ricos están transicionando a ese mundo. Entonces creo que en los 3 lugares Argentina tiene un potencial enorme y puede seguir por ahí. Male. Por nuestra gente, por la calidad, por la calidez del pueblo argentino, y voy a tirar un contrapunto. Para mí es fundamental que de acá en adelante empecemos a pensar en una política demográfica nacional, porque tenemos un país enorme, increíble, pero muy densamente poblado, lo cual no es un problema en sí mismo, pero sí tenemos a la población muy concentrada en algunos centros urbanos y otras zonas muy bajamente pobladas. Entonces, eso me parece que es un desafío para los próximos años. Francisco, además de aprender la cultura china, ¿qué más? Para simplemente no repetir varias de las cosas que se han dicho, este es un país enorme, con una extensión y una diversidad geográfica clave, lo cual lo hace inmensamente resiliente, y nadie nos está apuntando armas nucleares. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es ese dato. Bueno, ¿cómo queremos que sea? Nuestro país es el punto, ¿cómo nos ponemos de alguna manera al servicio de ese país que admiramos todos los días, por el que laburamos todos los días, que nos entusiasma y por el que ponemos la vida? La pusieron nuestros viejos, nuestros abuelos, y ahora nos toca a nosotros, les toca a ustedes como la generación que ya está protagonista de todo este tiempo, y por supuesto que esto va a ser parte y es parte de esa discusión. Bueno, vamos llegando al cierre. Le agradecemos al Centro Cultural Tacheles por el espacio, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, gracias. Adiós. Chicos por aceptar la invitación. Gracias a todos por seguirnos. Seguimos con Cato por Stream, con Flor y con todos ustedes. Muchas gracias.